Buenas tardes, el día de hoy vamos a incorporar las intermitentes de una NMAX. Como pueden ver, aquí solo prende una direccional o la otra. Lo que vamos a hacer es vamos a incorporar este botón para que prendan intermitentes, o sea, prendan las 4 direccionales al mismo tiempo. Pues vamos. Primero hay que quitar estas grapas de aquí. Estas se quitan oprimiendo el botón. Hay que quitar esta grapa. Vamos a quitar esta otra del otro lado. Aquí está. Quitamos ya la otra grapa. Y tiene un tornillo de Allen. Lo tiene aquí en esta parte. Hay que limpiamos. Listo. Salió el tornillo de Allen. Para incorporar las direccionales es necesario quitar esta cubierta del manubrio, porque vamos a poner el switch en esta parte, en este plástico, y vamos a conectarlo directamente a ese mando. Aquí se quita este otro tornillo y vamos, ahorita ya que quitamos la moldura, vamos a zafar. Está solamente ensamblada de aquí enfrente. Listo. Desensamblamos de esta otra parte de aquí enfrente. Y listo, tenemos nuestra tapa afuera. Una vez que tenemos nuestra tapa afuera, nosotros nos vamos a conectar, nos vamos a agarrar de este conector que vemos aquí en esta parte, los cables que vamos a estar usando. Entonces, este café con blanco que está aquí es el que viene directamente del destellador. Ese va a ir colocado aquí en esta parte, en este negro de en medio. Y las direccionales, la izquierda es este color chocolate o café oscuro, y la direccional derecha es este verde. Entonces nos vamos a conectar, el conector debe ir en estas 3 partes, ¿va? Listo. Ahora, entonces, como vamos a conectar aquí, lo primero que hacer es sacar el cable verde. Generalmente, si ustedes quieren, le pueden pelar aquí y unir el cable aquí. Yo lo que quiero hacer es, para no deformar la instalación original, voy a sacar solamente el pin. Si se fijan, puede ser con un clip, un pedazo de alambre. Sacamos el clip. Lo que hago por dentro es meterlo y apachurrar esta parte para que se recorra. Entonces saco, nos agarramos nuestro conector y pelo una de mis partes, un cable. Ya que lo tengo pelón, vamos a agarrar y lo voy a unir de esta parte. Unimos. Les recuerdo, esto es solamente con el afán de no cortar el cable de la instalación original o no modificar nada. En el momento que se quiera retirar este botón, se puede solamente desensamblar el cable y volverlo a poner, ¿va? Lo vamos a levantar.
Y como se fijan, la patita. Vamos a doblar un poquito mejor. Metemos bien el cable y listo, ya quedó el primero. Ahora vamos a sacar el color chocolate, que viene siendo este. Hay que sacarlo para conectar la otra parte de la direccional. Usamos de nuevo nuestro alambre, es este. Contraemos un poco y salió. Ok, vamos a levantar de una vez la patita. Ahí está la patita levantada y vamos a pelar lo que viene siendo el otro cable. Pelamos nuestro otro cable. Entonces tomamos este otro cable, lo juntamos. ¿A quién? ¿A los motos? Juntamos. No, eso de dar servicio a las personas, no me lo enseñó el narco todavía. Y una vez que ya está, lo volvemos a meter a su lugar. Lo acomodamos. Y una vez que quedó aquí, sacamos el último pin, que es el café con blanco. Pelamos el último cable y lo conectamos al café con blanco, que acuérdense que es el que viene directamente del destellador. De todos modos, voy a ver si les puedo hacer un diagrama de cómo es que viene desde el inicio, desde el switch. Del switch va al destellador y del destellador sale este cable café con blanco, que es el que manda la corriente a las 4 direccionales. Ya nomás lo que hace este mando es saber si lo va a mandar del lado izquierdo o derecho, y con esto que le estamos haciendo, con el nuevo botón que le vamos a incorporar, ya no lo va a mandar a las 4 direccionales la corriente. Ok, no solo es la corriente normal, sino es una corriente que viene del destellador, que es el que nos ayuda a que parpadeen la luz. No viene la corriente directa, porque si agarramos corriente de algún otro lado, pues no funcionaría. Ahora vamos a meter el último pin, el último conector, y con esto terminamos. De esto les digo, ustedes pueden pelar el cable antes. Yo lo hago porque no queremos modificar la instalación original eléctrica, y en un dado caso que vamos retroceder, pues ya va a funcionar. Vamos a hacer una prueba. Si nos quedó, conectamos nuestro mando. Aquí nos quedó nuestro conector. Si se fijan, pues no tuvimos que encintar nada, queda el conector completo. Y vamos a conectarle, a ver qué tal. Hacer una prueba antes de armar. No vayamos a armar y no vaya a funcionar. Listo, entonces vamos a checar si sí funcionó. Y todo nuestro conector y todo. Abrimos el switch.
Vamos a encender la moto primero para que es muy pesado para la moto a las 4 direcciones al mismo tiempo, entonces lo indispensable es que siempre esté prendida, ¿va? Entonces oprimimos el botón y como vemos ya jaló. Vamos a ver qué tal jala. Si vieron cómo jala, ya quedó nuestras direccionales. En la parte de enfrente también, pero está un poco tenue, ¿va? Entonces ya lo único que restaría sería hacer el hoyo del botón, que lo vamos a hacer yo creo que aquí en esta parte de la coraza. Y para ensamblar pues sería lo mismo, volver a poner la coraza y queda listo, ¿va?